El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. Jacus es miembro de la familia. Lo tenemos hace 2 años. Lo adoptamos cuando tenía 2 años de edad. Y bueno, en 2 años ya ha pasado a formar parte de nuestra vida y de nuestra familia, ¿no? Es un perro con un carácter muy especial. No te podría decir exactamente quién es, ¿no? Pero, o cómo es. Es un perro muy particular. Que pues nos ha robado el corazón, ¿no? En 2 años que ha estado con nosotros. Forma parte ya integral de todos nosotros. Y bueno, en este caso realmente no somos mucho de la idea de comprar perros de raza. Sin embargo, en este caso particular era un perro que estaba en un criadero, tenía ya 2 años, nunca lo iban a poder vender porque tiene un problema. No se puede ver, pero no salió sin cola, sin rabito. Esta raza tiene un rabito muy pequeño y Jacus no trae cola, entonces eso es más que suficiente para esta raza para que no lo puedan vender. No es negocio para los criadores porque pues no pueden venderlos ni cruzarlos, ¿no? Son muy selectivos. Entonces, desde el punto de vista de los criadores, es un gasto. Y a nosotros conocíamos esta raza, nos gustaba, creemos que es una raza muy inteligente, muy sociable, aunque tengan cara de malos, son perros muy cariñosos y sociables. Platicamos con un criador y el criador amablemente accedió y nos dio al perro, ¿no? Pues casi como regalo. Jacus le encantan las pelotas, es aficionado por las pelotas, las destruye. Así chiquito como lo ves, es un destructor de pelotas. Le gustan los huesos, le gusta dormir, es muy dormilón. Le gusta dormir en la cama con nosotros. ¿Qué más? Le gustan los otros perros, es muy sociable. Le gustan las personas, muy fácil que se lo roben porque se va con todos. Bueno, Jacus en el momento tiene un problema en el oído interno. No sé si probablemente noten que la cabeza se va un poco de lado, tiene problemas con el equilibrio y esto aparentemente se debe a un proceso inflamatorio crónico que tiene el oído izquierdo. Entonces eso le afecta un poco el equilibrio y hace que se incline. Bueno, Jacus es un bulldog francés que ha sufrido crónicamente de afecciones del oído. Y esta inflamación que tiene en el oído de manera constante, estos pacientes son muy alérgicos y las alergias en ellos provocan otitis. Otitis es infección del oído. Esta infección ya fue bajando poco a poco hasta que llegó al oído medio, al oído interno, y le está provocando ya incluso signos neurológicos. Por lo que se presenta ya a consulta es porque tiene la inclinación de la cabeza. Si se dan cuenta, cuando camina con la cabecita ladeada, principalmente hacia el lado izquierdo, secundario que es el lado del oído está bastante afectado. Incluso a nivel neurológico tiene algo que se llama parálisis facial. Si nosotros le estimulamos el párpado para que se mueva, no lo puede mover porque no responde, tiene una parálisis facial. Y esta parálisis facial es secundario a este proceso inflamatorio infeccioso que viene del oído, ¿no? Que está manifestándose. Realmente no tiene mayor sintomatología, excepto esto.
tiene un poco inclinada la cabeza hacia la izquierda y pierde un poco el equilibrio. El veterinario, ya que lo exploró, notó que tenía parálisis facial de este lado, pero bueno, eso solamente el veterinario lo ve, ¿no? Para nosotros no fue fácil distinguirlo. Es una raza que sufre muchísimo de alergias, es una de las razas que principalmente se encuentra con ese tipo de afección, y los signos que manifiestan los perros que son alérgicos principalmente se rascan mucho, se lamen mucho las manos en exceso, se sacuden los oídos, cuando defecan, después de defecar, hacen lo que llamamos carritos, cochecitos, todo lo que es la región del ano la arrastran contra el suelo y empiezan con problemas dermatológicos generales, ¿no? Infecciones, se les cae mucho el pelo, etc. Y el bulldog francés desgraciadamente sufre mucho de esto, independiente que anatómicamente también tiene disminuido lo que es el canal auditivo. Entonces con la inflamación de la piel descama más, se retiene humedad y de ahí que se provoque la infección y de ahorita de los signos que manifiesta este paciente, ¿no? A Haku le vamos a hacer una tomografía para valorar cómo se encuentra el conducto auditivo y ver qué tan interno está afectado o no el oído. Pues muy bien, pues vamos a realizar con Haku la tomografía de la cabeza para valorar lo que es el conducto auditivo y bueno, vamos a esperar estos resultados a ver qué nos reporta para ver si va a ser un manejo médico o tiene que ser un manejo quirúrgico. La probabilidad de que sea algo quirúrgico es muy alta, pero bueno, en base al resultado de la tomografía definimos esto. Hakus es un miembro de la familia, es un perro muy particular, que pues nos ha robado el corazón, ¿no? En 2 años que ha estado con nosotros. Era un perro que estaba en un criadero, tenía ya 2 años, nunca lo iban a poder vender porque tiene un problema, no se puede ver, pero no salió sin cola, sin rabito. Esta raza tiene un rabito muy pequeño y Hakus no trae cola, entonces eso es más que suficiente para esta raza para que no lo puedan vender. Platicamos con un criador y el criador amablemente accedió y nos dio al perro, ¿no? Pues casi como regalo, así chiquito como lo ves. Es un destructor de pelotas, le gustan los huesos, le gusta dormir. En el momento tiene un problema en el oído interno, no sé si probablemente noten que la cabeza se va un poco de lado, tiene problemas con el equilibrio y esto aparentemente se debe a un proceso inflamatorio crónico que tiene el oído izquierdo. Bueno, Hakus es un bulldog francés que ha sufrido crónicamente de afecciones del oído. Y esta inflamación que tiene en el oído de manera constante, estos pacientes son muy alérgicos y las alergias en ellos provocan otitis. Otitis es infección del oído. Incluso a nivel neurológico tiene algo que se llama parálisis facial. Si nosotros le estimulamos el párpado para que se mueva, no lo puede mover porque no responde, tiene una parálisis facial. Y esta parálisis facial es secundario a este proceso inflamatorio infeccioso que viene del oído, ¿no? Que está manifestándose. El veterinario, ya que lo exploró, notó que tenía parálisis facial de este lado, pero bueno, eso solamente el veterinario lo ve, ¿no? Para nosotros no fue fácil distinguirlo. A Haku le vamos a hacer una tomografía para valorar cómo se encuentra el conducto auditivo y ver qué tan interno está afectado o no el oído.
Pues bueno, lo que estamos viendo aquí presente es que está afectado un nervio que se llama vestíbulo coclear. Y el vestíbulo coclear tiene dos receptores, uno a nivel periférico, que es en los oídos, y otro a nivel interno, ya directamente dentro del cerebro. La mayoría de los pacientes cuando llegan a tener problemas vestibulares, muchos de ellos son a nivel periférico, que el oído esté afectado por alguna situación, que esté creciendo algún tumor, que tenga un cuerpo extraño, que tenga alguna infección, algún golpe que haya presentado el paciente. Entonces lo que queremos ver con la tomografía, ¿qué es? Descartar entre un tumor o algún proceso infeccioso importante, algún cuerpo extraño, etcétera, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a definir qué es lo que está pasando a nivel del conducto, para que a nivel ya del estudio definamos si el manejo va a ser médico con desinflamatorios, con medicamentos que ayuden a controlar procesos infecciosos, o a su vez tenga que ser algo quirúrgico, pero eso ya con el estudio lo valoramos. Pues muy bien, ya realizamos el estudio de la tomografía, y en el estudio de la tomografía lo que reporta es que todo el conducto auditivo, tanto el externo, el medio y el interno, está ocupado. Esto lo más probable es por un proceso infeccioso, lo que estamos nosotros valorando y se está observando aquí. Lo que vamos a hacer es mandar ahorita antibiótico desinflamatorio potente, ver qué respuesta tenemos con esto, pero bueno, el paciente va a terminar realizándose una cirugía. En la cirugía lo que se va a realizar es quitar el conducto auditivo y valorar lo que es la bula, para que de esa manera se haga una ostectomía de la bula, que así se llama, ¿no? Hay que reseccionar parte de este tejido para que todo este proceso inflamatorio, y que normalmente es por infección, se controle de manera adecuada. Pues mira, de todas las cosas que nos esperábamos, creo que no fue una noticia tan mala. Cuando empezamos nosotros a ver que tenía problemas de equilibrio, incluso nos imaginamos que podía ser un tumor cerebral, ¿no? Que estuviese dando esta sintomatología, así que necesite cirugía no es una noticia muy buena, pero dentro de todas las posibilidades creo que no es tan malo, ¿no? Que es un proceso aparentemente inflamatorio y bueno, que se puede recuperar, ¿no? Es decir, no es buena noticia, pero no es tan mala. Haku se va a casa con analgésico y desinflamatorio, que es con un medicamento que es un esteroide, y mandamos con un antibiótico de amplio espectro por varios días. En lo que se realiza la cirugía, se manda un cultivo bacteriológico para que el patólogo nos diga qué bacteria es la que está creciendo y a qué antibiótico es susceptible, pero en lo que se tiene este resultado, por vía de mientras sigue con antibioterapia. Pues preocupaba un poco, ¿no? Porque no son cirugías muy sencillas. Cuando uno no entiende bien, piensa que una cirugía del oído pues ya es nada más quitarle algo por ahí, pero ya nos estuvieron explicando los médicos en la tomografía que es un procedimiento más o menos complicado, tienen que llegar casi hasta el oído interno y hacer varias cosas para desocupar el proceso inflamatorio, ¿no? Que es lo que está creando el problema en el perro. El asunto es que lo tienen en el oído interno, o sea, muy adentro, ¿no? Lo que nosotros alcanzamos a ver de la oreja pues es la parte, digamos, externa, pero está muy adentro. Entonces no es una cirugía muy fácil. Tenemos la ventaja que bueno, conocemos a los médicos de aquí, que para mí son los mejores veterinarios de todo el país, y bueno, esa es nuestra ventaja, ¿no? Por otra forma, bueno, de otra manera, pues sí estamos un poco preocupados, porque a fin de cuentas pues, es una cirugía. Pero bueno, vamos a confiar que Haku la va a aguantar bien y que está en las mejores manos. Pues bueno, la principal recomendación es que nunca tomemos por menos las infecciones de los oídos, más cuando son estas recurrentes. Pueden ser así de graves, que empiecen con problemas vestibulares, parálisis del facial. Hay pacientes que pueden llegar a tener incluso meningitis por una infección tan fuerte que se va internando dentro del oído hasta que llega al cerebro y puede provocar incluso convulsiones o cuadros más graves al paciente. Entonces todas las otitis, principalmente las que son recurrentes, son infecciones que las curamos y después de cierto tiempo vuelven a reincidir. Constantemente necesitan una supervisión estrecha de su veterinario para valorar qué es lo que le está detonando y a su vez poderles controlar de manera adecuada y evitar que lleguen en este cuadro, ¿no? Ahorita Haku afortunadamente todavía puede caminar, puede desplazarse, puede comer, pero hemos tenido pacientes que no pueden ni siquiera incorporarse, que los paras y se van de lado y empiezan a rotar, secundario a la afección tan grave que tiene del equilibrio. Entonces hay que poner muchísima atención con estos pacientes. Yo qué le diría, pues que se tiene que recuperar. Es un perro, yo creo, muy valiente, ¿no? Así que seguramente le va a poner todas las ganas y bueno, nosotros vamos a estar aquí con él, ¿no? No lo vamos a dejar. Le vamos a dar el tratamiento necesario
¿no? Vamos a ver que recibe el mejor tratamiento para que pueda recuperarse casi al 100%. Jacos es parte de nuestra familia, es como uno de nosotros. Nos ponemos tristes cuando está enfermo y nos preocupamos cuando sabemos que lo van a operar, pero pues vamos a estar con él todo el tiempo, ¿no? Hasta que recupere la salud. Aquí nos va a atender.